Bien, estudiantes, vamos a continuar con la clase de gestión de proyectos. El contenido de esta clase correspondiente a la semana número 2 es teoría general de la gestión de proyectos. Para empezar con esta clase, ustedes deben aprender a definir qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal realizado para crear un resultado único. Decimos que es temporal porque un proyecto finaliza cuando se logran los objetivos del proyecto. ¿Ya? Otra situación, cuando los objetivos no se pueden cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los costos del proyecto son muy elevados con respecto a los presupuestados, el proyecto finaliza. Así es. ¿Ya? O hay otra situación. No existe la necesidad que lo originó. Puede suceder que se presupuesta un proyecto, se presupuesta la maquinaria, equipos, todo personal en un determinado lugar, pero en ese lugar no existe la necesidad, entonces se finaliza ese proyecto. Por eso se dice que un proyecto es temporal. Ahora se dice que es único. ¿Por qué? Porque el resultado de un proyecto es un producto, un componente de otro producto, la capacidad de realizar un servicio, un documento o un artículo, así sucesivamente, ¿ya? Porque cada proyecto es diferente, pues es único. Diferencia entre proyecto, proceso y operación. Definamos qué es proceso. Es una serie de actividades relacionadas para llegar con un fin. Por lo mismo, un proceso puede estar involucrado en proyectos o en operaciones. Lo que en verdad es que debe diferenciarse es proyecto con operaciones. Porque ustedes van a aprender cuál es la diferencia entre proyecto, proceso y operaciones. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo, lo que debe diferenciarse es proyecto con operación. Proyecto, ¿qué cosa es? Sus resultados son variados y sus actividades temporales. Y operaciones, sus resultados son iguales y sus actividades son repetitivas. Veamos esto en el siguiente esquema. Entonces, como habíamos dicho, que el proceso es una serie de actividades relacionadas para llegar con un fin. Y los procesos están involucrados en un proyecto y están también involucrados en una operación. Entonces, aprendamos a ver cuál es la diferencia entre proyecto y operaciones. Entonces, proyecto habíamos dicho que son resultados variados y actividades temporales. Así, por ejemplo, un proyecto de hacer una casa. Muy bien, hacer una casa es único, es temporal. Y acá tenemos otro proyecto de hacer una tienda. ¿Ya? Es único, es diferente. Así como también tenemos un proyecto de hacer un museo, es diferente, es único y es temporal. Son diferentes. Entonces sus resultados son varias y actividades temporales. Ahora vayamos a operaciones. Sus resultados son iguales. Sus actividades son repetitivas. Esa es una operación. Entonces, acá vemos un operario instalando la lámina, en este caso de un plasma. Viene el otro plasma igualito. Es la misma operación. Viene otro plasma igual. Igual operación. Viene el otro plasma igual. O sea que sus actividades son repetitivas. Esas son las operaciones. ¿Ya? Por si acaso. Esa es la diferencia entre operación y proyecto. Y los procesos están involucrados tanto en proyecto y operaciones. Ahora vamos a ver
Continuando con la teoría general de los proyectos, el ciclo de vida de un proyecto. Proyecto se refiere a todas las acciones que deben realizarse para cumplir con una necesidad definida dentro de los plazos, ya que el proyecto es una acción temporaria que tiene un principio y un fin, que utiliza recursos identificados humanos y materiales durante su ejecución y que tiene un costo. Deberá tener recursos presupuestarios y una hoja de balance independiente a la compañía. Por lo tanto, el proyecto son productos finales, se refiere a los resultados esperados del proyecto. ¿Ya? Etapas del proyecto. Todo proyecto depende de fases o etapas que marcarán el inicio del proyecto. La mayoría de los proyectos presentan una serie de etapas comunes desde el comienzo hasta la finalización. Las fases son las siguientes. Inicialización, la primera fase, que corresponde a la planificación. Cuando se inicia un proyecto se debe hacer estudios y o análisis previos para ver la factibilidad y determinar el tiempo de vida de dicho proyecto. Se debe planificar cada uno de los pasos a seguir, así como también marcar qué se desea abarcar con dicho proyecto. Entonces, la primera etapa o la primera fase es la inicialización o planificación. Segunda etapa, desarrollo, o también llamada ejecución. No es más que poner en marcha las ideas plasmadas para hacer funcionar el proyecto. Las ideas plasmadas que estaban en la primera etapa, en la planificación. Tercera etapa, seguimiento, control. Dependerá del tiempo de vida del proyecto, ya que se trabajará en base al tiempo estimado. Luego, la última etapa, que es el cierre. Los proyectos deben cumplir con cada una de esas fases y para esto se crea un cronograma para marcar las pautas y duración de cada ciclo. Así, de esa manera se determina el ciclo de vida del proyecto. Entonces, ¿cuáles son sus etapas? Tiene un inicio y tiene un final. El inicio del proyecto. Acá viene inicios, acá en este caso, en esta etapa se inicia, se planifica, acá se organiza y se prepara, se ejecuta y luego viene el cierre. Y se puede representar en esta curva, en esta gráfica. Acá vemos que en la parte de las coordenadas de las Y tenemos el nivel de costo y stock. Esto corresponde a un ejemplo genérico del ciclo de vida. Y en la parte de la Y tenemos el tiempo. Miren, cuando comienzan los costos del proyecto, comienza de cero porque su costo, miren acá es cero, la Y va avanzando. A medida que el tiempo avanza, sus costos se elevan, porque ahí viene la etapa de planificación. Esa es en la fase inicial, los costos van elevándose. Y en la fase intermedia, a medida que avanza el tiempo, fase intermedia, entonces los costos se van elevando porque ya comienza a implementarse. Implementa personal, implementa maquinaria, ¿ya? Implementa material, hasta que se ejecuta. Una vez que viene la ejecución del proyecto, comienza a finalizar. Vienen los acabados, ¿ya? A medida que avanza, finaliza el proyecto, lo que corresponde al cierre del proyecto. Por lo tanto, esta es la explicación que corresponde al ciclo de vida del proyecto. Todo proyecto es temporal, es único y es diferente. Bien, jóvenes, esta ha sido la clase correspondiente a la semana número 2. Es correspondiente a la teoría general de los proyectos. Continuaremos en la siguiente clase.